La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años. Estudiemos la caída de Jerusalén en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Busca primeramente el reino de Dios, por favor. Eso es lo importante, aunque uno se canse, aunque a veces sientes que no aprendes, sientes que todo se te olvida o que te aburres, pase lo que pase, persevera en el estudio de la Biblia y en la oración. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como decíamos, es un capítulo muy triste. Del versículo número 1 al versículo número 14 nos presenta los últimos 4 reyes de Judá. Esto ya lo estudiamos. Sabes que en Jeremías lo puedes estudiar bien detalladamente. También ya lo estudiamos en Segunda de Reyes, capítulo 23. Estos últimos 4 reyes pues fueron perversos, fueron malvados. Dios les llamó de diferentes maneras, pero no se quisieron arrepentir. Te voy a decir algunos datos interesantes. Estos últimos 4 reyes estuvieron en un periodo aproximado de unos 20 años. En estos 20 años hubo 3 deportaciones. En la primera se fue Daniel, ¿te acuerdas? El profeta Daniel, que también estudiamos ya su libro. Y la nobleza de Judá fueron llevados a Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Bueno, porque para este tiempo los asirios ya habían sido destruidos por Babilonia. En la segunda deportación fue llevado el profeta Ezequiel, que también tiene su libro, también ya lo estudiamos. Ezequiel estuvo con los deportados allá en Babilonia y en ese tiempo algunos consideran que fueron llevados unos 50,000. En esta segunda deportación, pues se llevaron a todos los que tenían habilidades, capacidades, y de manera general solamente dejaron pues algunas personas, en la ciudad no quedó mucha gente, pero especialmente se quedaron los enfermos, los viejitos y también los niños. Y hubo una tercera invasión y deportación, que fue la destrucción de la ciudad. Fue cuando se destruye el templo, se destruye la ciudad, los muros, y todo lo poquito que quedó se lo llevaron. Y me refiero también a riquezas del templo. Allí todo se llevaron. Bien, entonces eso no lo vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 14. Lo puedes leer, léelo, y la verdad que pues está bien resumido, pero vamos a enfocarnos más a lo que dice la Biblia acerca de la caída. En primer lugar, el versículo 15 dice que repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a los profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Amigos, los profetas, otro dato que quiero que te aprendas: desde que Saúl comenzó a gobernar hasta la caída de Jerusalén, pasaron unos 464 años. 470 para redondear, casi 500 años. Entonces, durante todo ese periodo, siempre Dios mandó profetas con mensajes decididos, directos, para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? Versículo 16. El pueblo se mofaba de los mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaban con desprecio de los profetas, hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer más. Amigos, el pueblo durante toda su historia y especialmente al final siempre se burló, siempre se reía, tanto del mensaje como del mensajero. Nunca lo tomaron en serio. Y una frase que queda pues grabada en la historia dice que ya no se podía hacer nada. Y es que, mis amigos, Dios hizo todo de diferentes maneras, con diferentes personas, con diferentes métodos, para traer a su pueblo al arrepentimiento, pero no quisieron. Su corazón se fue endureciendo más y más, y como lo sabemos, el principal problema que ellos tuvieron fue la idolatría, el adorar ídolos, el adorar imágenes, el adorar muñecos de barro, de piedras preciosas quizá también, pero sobre todo de barro, de madera. Ese fue su gran problema. Nunca lo quisieron dejar. De una o de otra manera, el adorar dioses falsos, en darle la espalda a Dios, el buscar a la hechicería, también los medios, los brujos, todo eso fue algo que los llevó a la destrucción. Apreciados amigos, creo que cuando leemos esto nos queda claro algo. Dios tiene mucha paciencia y mucha misericordia. 464 años.
tantos años y años de paciencia, de llamarlos de diferentes maneras, y ellos no quisieron. Cuando vemos esto, solamente podemos decir, Dios tiene misericordia, tiene paciencia. Y con nosotros también hace todo lo posible. Todo lo posible. Así que no creas que tú eres el que más está interesado en que tus hijos se salven. No creas que tú eres el más interesado en que ellos vuelvan a Dios. No, es Dios, nuestro Padre, el que está buscándolos. Tú puedes ser un canal, tú puedes hacer tu parte, pero nosotros no podemos amar más a nuestros hijos de lo que Dios los ama. Él es el que murió por nuestra familia, así que Él los busca. También un dato interesante que ya estábamos mencionando es que Babilonia ahora era el poder más grande en esa región. Ya había derrotado a los asirios y ahora Babilonia vino por ellos. Del versículo número 17 nos cuenta con qué carácter entraron los soldados a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén estuvo sitiada un buen tiempo. Dentro de Jerusalén hubo mucha hambre, muchas cosas terribles. Estos sufrieron bastante. Entonces, como no se rendían, como fueron muy tercos, cuando los soldados de Babilonia entraron a la ciudad, entraron con mucho coraje y destruyeron. Versículos 17, 18 dice que mataron niños, jóvenes, adultos, viejitos, hasta dentro del mismo templo. Sabemos que algunas personas se escondieron en el templo porque pensaron que no iban a atentar contra el templo, pero en ese coraje los soldados destruyeron aún el templo para poderse llevar todos los tesoros. Versículo 18, todos los tesoros del templo y del palacio y de los funcionarios. Los funcionarios eran los más cercanos al rey, también tenían grandes riquezas. Todo eso fue destruido y se llevaron todas esas abundantes riquezas. Algunos se han preguntado, ¿qué pasó con el arca del Señor? Pues no se sabe. La teoría más cercana dicen que fue Jeremías el que la escondió. Recordemos que después de la destrucción, Jeremías es llevado con un remanente a Egipto. Algunos consideran que el arca fue escondida y por eso no se sabe más. Al ser destruido el templo aquí, no se va a volver a hablar de los utensilios, especialmente el arca y de las tablas de los 10 mandamientos. El versículo número 21 dice que así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. Fíjate que Jeremías ya había anunciado que iban a caer a manos de Babilonia y que serían llevados 70 años. Esto se profetizó bastante tiempo atrás. Y por eso Jeremías, te digo, les dijo a estos reyes, no sean tercos, vayan a Babilonia, Dios los va a bendecir en Babilonia. Pero estos reyes no quisieron escuchar, se pusieron contra el rey de Babilonia y de veras les fue muy mal. Entonces aquí hay un dato interesante. Dice el versículo 21, la tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Te acuerdas cuántos años te dije que estuvieron como una nación desde Saúl hasta este momento? 464 años, 470. Bueno, en Levíticos estudiamos que cuando el pueblo fuera invadido y por su necedad, ellos no iban a respetar los días de reposo, los años de reposo de la tierra. ¿Cuáles eran estos? Acuérdate que el 7º año se tenía que dejar reposar la tierra. Se tenía que dejar así sin cultivar. No se metía mano a la tierra descansaba. Pero como el pueblo no obedeció, no la dejaba descansar. Entonces, esos años, cada 7º año se fueron juntando. Y si haces una cuenta, 470, 480 años entre 7 te va a dar 70 años. Lo que quiere decir es que los 70 años que la nación fue llevada a Babilonia fue el descanso que la tierra acumuló, el descanso que necesitaba por la maldad y el pecado. Fíjate que como hemos visto que Dios valora mucho la tierra, valora mucho el lugar. Y en este caso la tierra tuvo que descansar de la maldad de este pueblo que pues nunca se quiso arrepentir. Mis amigos, llegamos aquí al final de Jerusalén, de la ciudad.
Sus murallas fueron destruidas, su templo fue destruido, sus palacios fueron destruidos por la necedad, por la terquedad. No se pudo hacer nada más, no se pudo hacer nada más. Sin embargo, del versículo 22 al 23 es lo último, lo más reciente. Acuérdate, este libro de Crónicas se escribió cuando regresaron de esos 70 años, cuando regresaron. Lo que aquí dice es que el rey de Persia, versículo 22, el Señor dice: en el primer año de rey Ciro, rey de Persia. Ahora ya ni siquiera gobernaban los de Babilonia. Los medos y los persas conquistaron Babilonia, y ahora en su primer año de Ciro dice que se cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. El Señor movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Fíjate qué capítulo tan extraordinario. Hasta el versículo 21 vemos la caída, la destrucción, la desolación, el hambre, la muerte terrible. Pero en el versículo 22 y 23 nos dice: hay un nuevo comienzo. Nosotros ya regresamos de ese cautiverio. Dios cumplió su promesa dada por el profeta. Un rey pagano, Dios puso en su corazón: deja ir a mi pueblo, me van a reconstruir un templo, me van a adorar. Y él lo puso por escrito y se cumplió. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es el Dios en el que está la historia. La historia está en sus manos. Nosotros debemos entender que a pesar de que el mundo parece que está fuera de control, Dios sigue gobernando este mundo. Las riendas de este mundo están en sus manos. Y si Él cumplió estas profecías, va a cumplir las profecías que se dieron en el Nuevo Testamento. El Señor vendrá. Y las señales del tiempo del fin, las señales que estamos viendo, las señales que ya leímos tú y yo en Mateo, en Lucas, en Apocalipsis, también se han cumplido y se están cumpliendo y se van a cumplir. El Señor regresará. El Señor vendrá por su pueblo. Un pueblo que, como tú y yo vemos, comete muchos errores, muchas faltas, se equivoca, pero que cuando se entrega de todo corazón al Señor, el Señor le trata con tanta misericordia y con tanta compasión. Por favor, cree estas verdades bíblicas, cree en esto, ten confianza en Dios. El Señor tiene mucha misericordia. Si tú te pones en sus manos, Él te va a guiar, Él te va a dirigir. Lo que tú hagas para servirle a Él, Dios lo va a prosperar. En las adversidades más grandes de tu vida, Dios estará allí, porque la historia está en sus manos. Satanás podría destruirnos, acabarnos, pero Dios está al control. Dios está a nuestro lado. Ten fe y ten confianza, porque nuestro Padre Celestial cumplirá las profecías que están pendientes. Querido Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias porque eres bueno con nosotros. En Jesús. Amén.